Buenos días, estamos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, en la exposición Pedro Roldán Escultor, que se inauguró ayer, y tenemos con nosotros a José Rodapeña, que es el comisario de la muestra y que nos va a hablar sobre ella. Buenos días, José. Buenos días, Lourdes. ¿Qué tal? Pues vamos a contar un poquito de esta muestra, ¿no? Una pequeña reseña para que las personas que nos siguen se animen a venir. ¿Quién era Pedro Roldán dentro del ámbito artístico sevillano? Pedro Roldán es una de las personalidades estelares del barroco español e indudablemente el escultor sevillano más importante de la segunda mitad del siglo XVII. En términos objetivos de calidad, podemos parangonarlo con otros artistas verdaderamente rutilantes del panorama nacional, pero por citar algunos ejemplos andaluces de su misma generación, pues podríamos traer a colación los nombres de Pedro de Mena, en el caso de la escultura, o de Francisco de Herrera el Mozo y Juan de Valdés Leal, que son exactamente de su mismo tiempo en el caso de la pintura, con una gran proyección no local, sino a nivel incluso nacional, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Pedro Roldán ya en vida fue requerido por una amplísima clientela que le demandaba encargos que finalmente fueron a parar a diversas localidades de todo el territorio andaluz, pero lo que resulta más sorprendente también, hasta el País Vasco, la Baja Extremadura e incluso el archipiélago canario, ¿no? De manera que podríamos decir que a Pedro Roldán no hay que entenderlo en clave localista, sino en clave internacional, porque recién llegado a Sevilla en el año 1646, él llega con un bagaje previo de su aprendizaje artístico en Granada, en el taller de Alonso de Mena. Pero prácticamente esa huella granadina no podemos rastrearla una vez que llega a Sevilla, porque de donde él se nutre verdaderamente es de las fuentes del barroco romano y flamenco que trae consigo José de Arce, que es la personalidad más innovadora que nos encontramos trabajando en el terreno plástico a partir de la década de 1636. De tal manera que los primeros encargos de Pedro Roldán, su débito mayor es con obras como las de José de Arce, Felipe de Rivas. Hay que tener en cuenta que Juan Martínez Montañés todavía estaba en activo, él no fallece hasta el año de la peste de 1649. Y no es de extrañar que durante los primeros años de estancia de Pedro Roldán en Sevilla mantuviera contactos muy fructíferos con aquellos talleres. Estupendo. Pues, ¿qué te parece si, nos cuentas un poco qué de novedoso nos va a contar esta exposición acerca de esta figura tan importante que has traído al Museo de Bellas Artes de Sevilla? Es la primera gran exposición antológica que se celebra en España sobre Pedro Roldán, y naturalmente el Museo de Bellas Artes de Sevilla no podía dejar de pasar esta oportunidad de encabezar una efeméride cultural tan importante como la del cuarto centenario de su nacimiento, puesto que Pedro Roldán fue bautizado en la parroquia de Nuestro Sagrario de la Santa Iglesia Catedral el 14 de enero de 1624. Hemos seleccionado un total de 44 piezas. La inmensa mayoría son esculturas autógrafas o firmemente atribuidas a Pedro Roldán. Todo eso el espectador podrá complementarlo con la visión de algunos documentos, grabados y lienzos que guardan una completa correspondencia con la estética de Pedro Roldán. La inmensa mayoría de las piezas nunca habían salido de sus desplazamientos de origen. Por primera vez han salido de iglesias parroquiales, de clausuras conventuales, incluso también de alguna colección particular que han querido ceder estas obras maestras para exponerse por primera vez en el museo. Y además casi todas ellas han sido restauradas ex profeso para la exposición. Y además, gracias a la museografía de Juan Suárez, podemos contemplar por primera vez estas esculturas en la plenitud de su bulto redondo. Las podemos rodear. Durante el resto del año podrán estar en hornacinas, en retablos, en clausuras, y ahora por primera vez podemos disfrutar de cómo fueron construidas interiormente, de cómo fueron policromadas, y ciertamente todo eso constituye una novedad interesante que avanza nuestro estado de los conocimientos sobre Pedro Roldán.
Bueno, y acerca de esta selección, ¿qué te parece si vemos un par de obras para que las personas que nos siguen puedan contemplarlas un poquito más de cerca y se animen a venir a la exposición? Me parece muy bien. Vamos a comenzar con el inicio del recorrido, con lo que sería el primer encargo documentado de Pedro Roldán. Estupendo, vamos a ello. Nos desplazamos al inicio de esta sala quinta del Museo de Bellas Artes para contemplar esta escultura de Santa Ana con la Virgen Niña que nos ha llegado desde el convento de Santa Ana de Montilla. Claro, cuando Pedro Roldán empieza a residir en Sevilla en 1646, resulta que tenemos unos años de laguna documental y de contratos, hasta que en 1652 uno de los benefactores de este convento montillano, el doctor Andrés de Espejo, encarga al retablista Blas de Escobar y a Pedro Roldán como escultor que realice la totalidad de ese retablo. Y aquí es donde Pedro Roldán, en este primer encargo documentado, muestra esa herencia de José de Arce. ¿De qué manera? Pues en una escultura absolutamente monumental, en sus dimensiones, en su composición abierta, de una dinamicidad contenida, y contando además con la colaboración de un policromador de primer orden, como fue el portugués Francisco de Fonseca. Aquí podemos disfrutar de una policromía contemporánea, de una policromía del año 1653-54, con unos detalles extraordinarios de motivos florales y vegetales realizados a punta de pincel, extrayendo las mejores cualidades del oro, y ciertamente nos damos cuenta ese submundo clásico que reside en la obra de Pedro Roldán, que podemos contemplar, por ejemplo, en la cabeza de la Virgen Niña, que posee un peinado que casi nos remitiría al retrato de una niña romana de la era Flavia. Estupendo, pues vamos a ver una segunda obra. Sí, José. por cambiar de registro vamos a ver ahora una obra de temática pasionista que se encuentra en el ámbito que hemos dedicado a los años de plenitud creativa de Pedro Roldán. Nos estamos refiriendo al Cristo de los Dolores del Hospital del Pozo Santo, que no se muestra en solitario, sino con el lienzo que inspiró a Pedro Roldán para realizar esta interpretación de un Cristo que ya gozaba de una enorme devoción en el Madrid de los Austrias, puesto que Felipe IV fue un gran devoto de esta iconografía del Cristo Varón de Dolores. Resulta que en el año 1666 se fundó ese establecimiento hospitalario que sigue manteniendo su vigencia hasta el día de hoy, el Hospital del Santísimo Cristo de los Dolores, regentado por la Congregación de Religiosas Terciarias del Tránsito y Asunción de Nuestra Señora. Ellas se fundan en 1666 y cuentan con una noble benefactora madrileña que se llamaba Ana de Trujillo. Ana de Trujillo es la que dota con suficiente dinero para poder comprar el solar sobre el que se levantaría el hospital, y ella es la que dona el lienzo para que en los primeros años presidiera las enfermerías del hospital. Sabemos que este Cristo fue entronizado en el altar mayor de la iglesia en el mes de enero de 1682. Eso significa que ya se está batallando en el año 1681. ¿Y qué tenemos ante nosotros? Pues diríamos que como una fusión entre el gran resucitado de Miguel Ángel para la iglesia de Santa María sopra Minerva de Roma y el Cristo Varón de Dolores grabado por Alberto Durero. Y nos encontramos con un Cristo triunfante, abrazado al emblema de la redención que es la cruz, abatiendo la calavera de Arán y la serpiente con la manzana del pecado original en sus fauces. Y para ello él acude, digamos, a una estética sumamente realista. Nuestros visitantes podrán fijarse en un detalle particular, cómo la corona de espinas está tallada sobre el propio bloque de la cabeza y dos de las espinas están atravesando con una crudeza extraordinaria la epidermis de la frente. Estamos viendo verdaderamente una fisonomía bellísima desde el punto de vista formal, una elegancia casi praxiteliana en la composición, y cómo es una de las esculturas de mayor tono patético que ha realizado Pedro Roldán, describiendo incluso a través de la policromía todas las huellas tanatológicas de la pasión. No es propiamente un Cristo únicamente resucitado, no es un Cristo que esté desarrollando un episodio
de los evangelios canónicos. Es un Cristo alegórico, un Cristo místico, un Cristo que, como diría Panofsky, resume en sí mismo la pasión permanente, la pasión perpetua, de tal manera que nos encontramos con una de las obras maestras de la escultura barroca sevillana de la segunda mitad del siglo XVII. Pues José Rodapeña, muchas gracias por este pequeño vídeo que nos va a mostrar algo, parcialmente, esta magnífica exposición de Pedro Roldán, escultor, que pueden ver en el Museo de Bellas Artes de Sevilla hasta el 10 de marzo de 2024. Muchas gracias. Muchas gracias y que disfruten mucho con esta exposición.